Buenas noches, sean bienvenidos a una nueva edición del Otro Lado de la Realidad. Una edición en la que exploraremos un mundo ciertamente peculiar. Ocasionalmente, no digo ni mucho ni poco, pero sí ocasionalmente ocurren hechos a nuestro alrededor que parecen violar las leyes de la naturaleza. Personas que se curan espontáneamente, apariciones extrañas en lugares muy determinados que parecen dar mensajes muy relacionados con la religión. Algunos de estos aspectos cotidianos, aunque extraños, aunque peculiares, han configurado lo que se ha venido a conocer en estos últimos años como milagros, algo que ha interesado a ciertos sectores de la ciencia, especialmente a la medicina, y que nos va a ocupar en los próximos minutos en este programa. Para ello, hemos pedido el concurso de una serie de especialistas, algunos como al doctor Francisco Alonso Fernández, ya lo conocen ustedes. Buenas noches, doctor. Buenas noches. El doctor Francisco Alonso Fernández publicó hace algunos años un tratado sobre este tipo de cuestiones titulado Estigmas, levitaciones y éxtasis, en el que se analizaban algunos de los casos más sorprendentes que tuvieron como escenario la península ibérica, pero también él es catedrático de psiquiatría de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Cómo, doctor, un catedrático de psiquiatría se enfrenta a un aspecto como el de los milagros? ¿Acepta esa posibilidad? Bueno, no, la psiquiatría siempre está muy interesada en este tipo de cosas, pero yo luego personalmente me vi implicado para hacer estudios personales directos en el Palmar de Troya en Sevilla, en mi época de catedrático de Sevilla, y luego en mi época de catedrático de Madrid en el Escorial. Pero realmente, desde siempre, pues resulta que hemos visto que hay una contraposición entre dos metodologías, la metodología naturalista y la metodología sobrenaturalista, en donde están implicadas dos actitudes completamente contrapuestas. Por eso yo diría desde el principio que realmente la cuestión de creer en milagros o no creer en milagros no es una cuestión estrictamente religiosa, sino que es una cuestión de actitud ante la vida. Y entonces unos tenemos más creencia y más fe en la ciencia que otros, y entonces adoptamos esa postura basándonos en ciencias empíricas, en ciencias de los hechos, que pueden ser no solo ciencias naturales, sino también ciencias histórico-culturales, pero es una actitud científica. Nos aprovecharemos de su experiencia. Y hay otras personas que no creen en la ciencia y entonces tratan de recurrir ya desde la primera instancia casi a factores extranaturales, vamos a llamarlo así. Como le decía, doctor, nos aprovecharemos de su experiencia y de su investigación en esos casos en los próximos minutos. Encantado, lo que pueda ser útil, encantado. Tenemos también en la mesa a otro doctor, en este caso doctor en medicina y vicepresidente de la Sociedad Española de Parapsicología, Manuel Berrocal. Manuel, buenas noches. Hola, buenas noches. Los médicos son una parte muy importante en el estudio de los milagros. Sí. La mayoría de los milagros, de hecho, son milagros de curaciones, ¿no? Sin duda alguna, los milagros se suelen asociar a aquellas cosas que nos afectan más directamente. O sea, curiosamente, cuando se piden de alguna manera milagros a la carta, es decir, cuando la gente exige que las entidades sobrenaturales les aporten algo que ellos consideran, siempre buscan eso, o una curación o elementos de tipo económico. Entonces, dentro del mundo, dentro de la medicina, es bastante habitual la asistencia de personas que llegan asegurando de que han tenido un milagro, de que se les ha curado tal cosa. Muchas veces, claro, siempre tienes el problema de que la parte previa a esa supuesta curación no se conoce, porque son personas que no han tenido un registro a nivel médico importante, y entonces lo que solamente tienes es la segunda parte, entonces, es decir, la supuesta curación. Entonces, en esos casos es difícil. Pero en personas, por ejemplo, que no están dentro del ámbito religioso o que no se han encomendado a ningún santo, también se producen regresiones espontáneas. Seamos sinceros, la posibilidad de la persona no religiosa totalmente no existe. Todos hemos crecido en una religión, sea la que sea, todos hemos tenido una enseñanza y siempre vamos a tener una respuesta de tipo religioso, entre comillas, sea la que sea, en relación a nuestros padeceres en este mundo. Entonces es lógico que cualquier persona, aunque no sea ni católico ni perteneciente a un grupo de religión más establecido, si ha tenido unas enseñanzas previas y puede haber una respuesta que antes o después él
acabe dándole una explicación por una causa sobrenatural. Pero eso es sin duda alguna porque vivimos en una sociedad que uno de los factores principales y básicos de esta sociedad es la propia religión, sea la que sea, pero la religión en la que tú has crecido. No podríamos haber convocado una mesa de trabajo como esta sin la presencia de José Francisco Guijarro, sacerdote, postulador ante la Congregación para las Causas de los Santos. Padre Guijarro, a mí me gustaría que nos explicara, a todos nuestros espectadores cómo una organización, una institución como la Iglesia se enfrenta a este asunto de los milagros en pleno siglo XXI. Usted que ha investigado varios casos y que ha propuesto casos de este estilo, ¿cómo se enfrenta a ello? ¿Cómo es ese proceso, el día a día de una persona como usted, ¿no? Bien, partimos del hecho que se nos presenta. Cuando viene alguien refiriendo un hecho que entiende como inexplicable, que claro, si sobre ese hecho inexplicable ya empieza por añadir que es extraordinario, que es sobrenatural, bueno, pues entonces habrá que ver si es verdad o no. Y entonces la Iglesia es la primera interesada en calificar estos hechos que se presentan, analizando primero la objetividad del hecho. No vale con decir, es que yo me encontraba enfermo y ahora me encuentro curado. Bueno, no. Vamos a intentar demostrar qué había de enfermedad, porque el que ahora goce de buena salud, eso es una cosa que se puede comprobar perfectamente. Pero claro, el que haya tenido antes una cosa gravísima, pues a lo mejor no está tan claro. Es lo que decía el doctor Barrocal. Sí, sí. Entonces, a partir de eso, si se pretende que un hecho es milagroso, hay que hacer un estudio con todas las ayudas de cualquiera de las ciencias que hagan falta, según del tipo de hecho de que se trate, y entonces un expediente de milagro, de presunto milagro, se presenta al juicio de la Santa Sede y la primera intervención, cuando se trata de un milagro, es someterlo a una consulta médica, que es una comisión de médicos que estudian lo que se ha enviado desde el sitio donde haya sido el milagro. Por ejemplo, usted participó en el proceso de beatificación de la Madre Maravillas de Jesús. Sí, participé en todo el proceso sobre la vida y virtudes. Es una hermana muy conocida en Madrid. Porque Santa Maravillas de Jesús, ya hemos llegado a la canonización. Santa, exactamente. Sí. Y durante ese proceso, durante esa investigación, usted trabajó con un caso en concreto, ¿no?, de una persona en Madrid que tuvo una afección, ¿no? Bueno, hubo una referencia en el proceso sobre la vida y las virtudes. Hubo una referencia bastante amplia a un caso que fue bastante curioso. Se trataba de una señora que tenía una tumoración ginecológica y que fue tratada y que le aconsejaron que había que operarse. Entonces remoloneó. No se quería operar, cosa que es bastante frecuente. Hay muy poca gente que vaya espontáneamente al quirófano. Y bueno, pues eso quedó así. Después se sintió peor, volvió a ir al mismo médico, con lo cual, claro, el historial clínico iba subiendo. Y por fin, a la tercera vez ya aceptó la intervención quirúrgica. Y por razones familiares la encomendaron a la entonces sierva de Dios, Maravillas de Jesús, y cuando llegó el momento de la intervención quirúrgica, la señora, a pesar de todo su historial clínico, estaba completamente limpia. Entonces hubo una actitud bastante discutible por parte del médico que destruyó por completo todo el historial porque no aceptaba el tener que reconocer que había diagnosticado con todo aquello un tumor donde no había tumor. Entonces, bueno, pues fue un milagro, podemos decir que absolutamente inútil. No sirvió para el proceso, pero sin embargo, ahí está. Quiero que vean unas imágenes que hemos obtenido en estos días y que corresponden a una persona
que ha tenido una experiencia extraordinaria. Ella se llama Raquel y hace unos meses sufrió una remisión espontánea de una dolencia que tenía en las manos. Tenía un virus que le provocaba verrugas en esas manos y que a raíz de un episodio extraordinario esas verrugas desaparecieron por completo. El caso llegó a nuestros oídos gracias a Paloma Gómez Borrero, periodista, corresponsal en Roma y en el Vaticano de varios medios de comunicación, que nos explicó con pelos y señales lo que le ocurrió a Raquel. Escuchémoslo porque es muy interesante. El Papa quería que los cirineos, los que llevaban la cruz, porque él ya no puede con ella, hasta la última estación, que siempre la tiene como un símbolo, la coge en sus manos, pues que fueran países que hubieran conocido lo que es el odio, la violencia, el terrorismo, el dolor. Entonces las estaciones pues las fueron llevando a las cruces, pues por ejemplo un representante de Nueva York por el 11 de septiembre, uno de Tierra Santa, un palestino, uno de Israel, el genocidio de Ruanda, y era una familia ruandesa. Pero el Papa quiso que las últimas dos estaciones y la persona que le entregara la última cruz, la 14ª estación, fuera alguien de Madrid posiblemente, que hubiera vivido ese dolor del 11 de marzo. Y encontraron una chica porque no querían una persona conocida, querían una persona que de alguna manera fuera la cara anónima de toda España, ¿no? Y había una chica en la Academia de Bellas Artes, violinista. Ella llevaba la cruz y el dolor de todo un pueblo, no solo de Madrid, era España entera la que estaba sufriendo. Ella tenía un problema que es de alguna manera un virus, que le salían verrugas en las manos. Fíjate, a una violinista pues es un problema, ¿no? Pero ella estaba ya viviendo con este problema suyo, o sea, lo asumía. Las quemaban, volvían a salir, pues es que las verrugas pues suelen ser de virus, ¿no? Y llega el Jueves Santo, tiene que ensayar con todos los demás. Ella es la que entrega la cruz al Papa y el jueves por la noche me contó luego que sintió en las manos pues como una especie de pues como una, no sé, como si te picara algo, no sé. Y por la mañana se levantó y se encontró que no tenía ya ninguna verruga. Y yo creo que como si Cristo le dijera: llevas el dolor de España, tienes también tu dolor y llevas mi cruz, pues yo esa pequeña cruz tuya, que en relación con todo lo demás es muy pequeña, es insignificante, claro, pues esa sí que te la voy a quitar. Padre Guijarro, le voy a hacer una pregunta que es casi de teología ficción, pero estamos todos bastante preocupados por la salud del Papa. Es un Papa muy activo, Juan Pablo II. Es muy probable que dentro de unos años se abra un proceso de beatificación por este Papa, como se ha hecho con otros. ¿Sucesos como este podrían ayudar a una investigación así? ¿Se considerarían? Hay que hacer primero un proceso sobre la vida y las virtudes, pero para la beatificación, no siendo caso de martirio, hace falta que haya un milagro por intercesión del siervo de Dios, pero ocurrido después de su muerte. Claro, el Papa no ha fallecido todavía. O sea, siempre los milagros se consideran después de la muerte de... Para la beatificación sí. Y para la canonización tiene que ser un milagro que se haya realizado después de la beatificación, o sea, por intercesión del beato. Bien, asuntos como este, doctor Alonso Fernández, que acabamos de escuchar en boca de Paloma Gómez Borrero, en donde se produce una curación o una remisión de algo físico, ¿pueden tener alguna explicación de origen psicológico, psicosomático? No, totalmente, sí. Yo alabo y creo que esto es una demostración de que la chica que se curó de las verrugas tenía una gran fe religiosa, tenía un gran entusiasmo religioso, pero realmente las verrugas, que en el lenguaje científico se denominan papilomas, están sujetas a una evolución muy caprichosa, y desde muy antiguo la medicina sabe que las verrugas, el curso de las verrugas, la desaparición, la aparición de nuevos brotes, etcétera, está muy influida por factores de sugestión. Entonces realmente esto puede explicarse simplemente por la emoción religiosa positiva que tenía esta joven. Yo creo que esto, desde luego, desde mi punto de vista, para la medicina resulta un hecho perfectamente explicable.
Sea el poder de la sugestión, una reacción desconocida del cuerpo o un milagro, continuaremos hablando de estos hechos extraordinarios dentro de unos minutos, después de la publicidad. Regresamos a la mesa de trabajo del otro lado de la realidad para seguir hablando de milagros y, en este caso, también de apariciones. Quiero que nos acompañen a un lugar muy conocido en la Comunidad de Madrid. Se encuentra a unos cuantos kilómetros de la capital, cerca de San Lorenzo del Escorial, es Prado Nuevo, un lugar que desde 1980 ha sido el escenario de una serie ininterrumpida de supuestas apariciones de la Virgen. Miles de fieles de todos los puntos de España, Portugal y otras latitudes europeas se han desplazado hasta este árbol para rezar y orar en el punto donde una vecina del Escorial, Amparo Cuevas, dijo haber sido protagonista de una ininterrumpida casi serie de apariciones de Nuestra Señora. Este caso ha sido muy bien investigado, muy profundamente investigado por nuestro invitado, el doctor Francisco Alonso Fernández. Doctor Alonso, usted trabajó con este asunto, con Amparo Cuevas. Bueno, yo le dedico un capítulo del libro Estima de Habitaciones y Éxtasis, porque entré en contacto con ella porque se me pidió un examen psiquiátrico. Entonces tuvimos muchas dificultades para hacérselo, porque incluso escuchaban detrás de la puerta, había una gran resistencia a que se quedara la enferma sola con el entrevistador, etcétera, etcétera. Luego yo pude comprobar de que ella, que en principio había sido una persona analfabeta, tenía unas grandes dotes naturales y creció desde el punto de vista intelectual de una manera inmensa, hasta el punto de que ella se hizo líder del grupo, porque allí funcionaba un grupo. Yo luego tuve relaciones con ellos ya no solo a través de este estudio, sino a través de una serie de documentos que me transmitieron, también alguna visita al Escorial, y además coincidí con ellos algunas veces en la televisión. Y entonces llegué a la conclusión de que realmente en torno a Amparo se había formado un grupo que realmente tenía... estaba movilizado en profundidad, pero mucho por un interés económico. Yo los veía muy poco espiritualizados. Yo no voy a hablar aquí ni de milagros ni de actitudes religiosas, sino simplemente de espiritualización. Yo comprobé que realmente allí había más preocupación muchas veces económica que preocupación espiritual. Pero más quizá del grupo que de ella misma, ¿no? Bueno, del grupo, es que ella al final se convirtió en la líder del grupo. Ella comenzó siendo un miembro del grupo mandado, pero ella terminó siendo la líder del grupo. El arranque de esta porque historia, ella creció mucho personalmente. El arranque de esta historia es muy curioso, ¿no? Es en 1979 y es una aparición después de una operación o un Sí, después de una paso por el estancia empieza a aparecer una persona que ella interpreta que es Cristo, etcétera, etcétera. Y yo con relación a esto de las visiones, yo tengo que decir que cuando no son una impostura y la persona está teniendo la visión, realmente esto corresponde a una alucinación. Podemos hablar de personas visionarias, de personas que lo ven realmente eso. Pero una cosa es decir que ven realmente a Cristo y otra cosa es que Cristo les aparezca. Cuando una persona está en un desierto, tiene un espejismo, le aparece un oasis y ve el oasis, pero el oasis no está allí. De manera que realmente el paso ya de decir que se ve a una persona sobrenatural, en este caso a Cristo, y que realmente esto es una aparición de Cristo, esto ya representa un salto dialéctico que yo creo que es un autoengaño. Padre José Francisco Guijarro, la actitud de la Iglesia ante las apariciones en general y ante la del Escorial en particular, ¿cuál es? Bueno, ante las apariciones en general, la Iglesia respeta el fenómeno subjetivo que experimenta la persona que tiene esa experiencia. Entonces, esa experiencia puede ser
de una etiología o de otra, que eso pues habrá que ir identificándolo si se puede en cada caso concreto, porque claro, puede que se trate efectivamente de una experiencia sobrenatural extraordinaria, puede ser que se trate pura y simplemente de una exteriorización sensible de lo que es la vida de la fe. Puede ser que se trate de un fenómeno patológico, de una alucinación, puede ser que se trate incluso de un fraude. Ahora, la persona que ha tenido una experiencia o que dice que ha tenido una experiencia es un caso que hay que respetar pues como un caso objetivo, una persona que dice que le ha sucedido tal cosa. Luego, a partir de esto, si de esas experiencias empieza a haber una trascendencia en el seno de la comunidad de la Iglesia pues lo primero que hace es un análisis desde el punto de vista de la doctrina del contenido de los posibles mensajes, si los hay. Claro, hay veces que el contenido de las visiones es pura y simplemente lo que es patrimonio de la Iglesia Universal. Entonces, si una persona dice que ha tenido una visión o una revelación en la cual pues le han dicho unas voces del cielo o Cristo que se le ha aparecido, la Santísima Virgen o los ángeles, que pues cualquier cosa que es que está en la doctrina, digamos, del patrimonio de la Iglesia Universal, pues que hay que hacer oración, pues por supuesto, eso es una cosa que tenemos que decirlo en la predicación todos y cada uno de los días, independientemente de que tengamos o no tengamos apariciones. Y cuando son mensajes apocalípticos que están predicando, como en muchos casos vemos, la llegada del fin del mundo, una catástrofe... En eso hay una cosa que está muy clara, que es lo que dice el Evangelio. Que dice, claro, no sabéis ni el día ni la hora. Y claro, si frente al no sabéis ni el día ni la hora, que eso está en el Evangelio, nosotros decimos una cosa contraria, entonces eso ya nos define claramente. O sea, no sabemos el día ni la hora, pero es que sabemos que va a ser el miércoles de la semana que viene. Eso es una cosa que ya define el contenido del mensaje claramente, y eso es rechazable. Padre Guijarro, y en el caso del Escorial, ¿cuál es esa actitud? En el caso del Escorial ha habido un pronunciamiento prudente del Arzobispado de Madrid, del que era arzobispo de Madrid entonces, y esto pues no se ha rectificado todavía. Entonces, en aquel momento, lo que dijo el cardenal arzobispo de Madrid, el cardenal Suquía, es que no había ningún elemento que hiciera pensar en una intervención sobrenatural extraordinaria. O sea, una intervención sobrenatural extraordinaria, porque intervención sobrenatural ordinaria es todo lo que es la vida de la Iglesia, la vida misma de la fe, el espíritu de oración, o sea, eso, todo lo que se quiera. Ahora, que haya algo que sea extraordinario, pues hasta ahora no se han aportado elementos que hagan pensar en una intervención sobrenatural extraordinaria. Hay cosas... Ir a rezar el rosario, allí y a cualquier otro sitio. Sí, eso está... Recibir los sacramentos en la totalidad del mundo. Eso forma parte de lo que es la vida de la Iglesia, con aparición y sin ella. Y entonces, el limitarnos a esto hace que no nos podamos definir ni si hay o no algo extraordinario dentro de lo que es la vida misma de la Iglesia. Hay cosas, como tal es bueno. Hay cosas, permítame, padre, que le muestre unas imágenes, hay cosas extraordinarias que uno no sabe muy bien si definir como milagro, como fenómeno de sugestión o de materializar pensamientos, o casi como fenómeno paranormal. Permítanme mostrarles a todos ustedes y a los espectadores unas imágenes rodadas desde hace más de una década a una vidente coreana llamada Julia Young. Es una mujer que en numerosas ocasiones ha tenido la experiencia mística de sentir cómo la sagrada forma se materializa en su boca. En ocasiones entraba en éxtasis justo después de tomar la comunión, aunque en otras, sin ingerir esa comunión, una forma extraña se va materializando poco a poco en su boca, como podemos contemplar en algunas de estas imágenes, algunas veces incluso transformándose en sangre. La sagrada forma se convierte en la boca de Julia Young en sangre.
Sé que el doctor Alonso Fernández ha trabajado con algunos casos en los que se han producido fenómenos que los expertos llaman fenómenos físicos del misticismo, porque se producen cuestiones así de extraordinarias como estas que estamos viendo. ¿Esto también tiene una explicación, doctor, desde el punto de vista científico, o no? ¿O hay que dejar siempre un margen para...? Bueno, yo creo que esto tiene una explicación, porque realmente hay condensaciones en la boca en este sentido, porque realmente en mi libro ahí está recogido una persona en un estado de éxtasis con la boca abierta y con una, diríamos, con una figura blanca en la lengua, pero que realmente puede obedecer a un sinfín de circunstancias. Entonces dicen, no, es que ella al principio vio volar la sagrada forma desde el sacerdote hasta ella, y realmente, claro, esto es lo que no se ha podido comprobar jamás. Es decir, que realmente esto puede tener, a pesar de que en el libro se recoge, yo creo que es el único documento gráfico que existe en el mundo en este sentido, una persona recibiendo este hecho que se llama la comunión mística. Sin embargo, esto está sujeto también a la intervención de circunstancias y factores naturales. En el caso de Julia Young también es una mujer que recibió los estigmas, la huella en las manos. Esos estigmas han dado mucho que hablar en infinidad de contextos. Doctor Manuel Berrocal, ¿esto también podría tener una explicación o no? Bien, vamos a ver. Sin duda alguna, todas estas respuestas están mucho más veces asociadas a la existencia de una sugestión que a una patología o una existencia externa de un fenómeno místico, por ejemplo. Pero aquí estamos hablando de heridas, es decir, no... La posibilidad de una herida en una mano, la posibilidad de una escara, porque estos tienen más formaciones de escaras producidas en una zona determinada del cuerpo, muchas veces está más en relación de la propia sugestión. Si por hipnosis conseguimos algo tan sumamente sencillo como la existencia de zonas enrojecidas, zonas que se inicia una pequeña escaración y que evidentemente, claro, no se sigue a más porque no se debe de hacer, claro. No es nada difícil de entender que eso, cuando la sugestión está por medio, pueda llegar hasta el extremo de realizarse una herida, y una herida que no cierra. Luego existe una segunda parte. Muchas veces en estas heridas siempre hay la limitación de la posibilidad de acceder a ellas. Vamos a ser sinceros. Las personas, por lo menos en la actualidad, en otra época, evidentemente la medicina tenía otros conceptos diferentes, pero en la actualidad esta mayoría de personas que tienen este tipo de lesiones que le van apareciendo en las manos, en los pies, o puede aparecerle las señales de la corona de espinas, o pueden tener cruces grabadas directamente en la frente, es decir, la variedad puede llegar a ser casi infinita. Siempre ponen la limitación de que nunca te permiten el acceder a ver cómo han sido esas heridas. Es muy difícil conseguirlo. Sé que hay casos en que se han estudiado y se han estudiado bien, principalmente a través de la Iglesia, como tienen que ser los cánones establecidos. Pero la mayoría de estas personas que hoy día salen y dicen, es que yo tengo los estigmas y no sé qué, consideremos que entre 1930 y 1980 hay casi 200 apariciones en toda Europa de la Virgen, de la cual, claro, todas han desaparecido. Estamos menos 3 o 4 que son las que resisten de alguna manera. Es decir, el fenómeno de la aparición de la Virgen es una cosa continuada y siempre se asocia a unos conceptos muy concretos. La existencia de unos fenómenos físicos, como pueden ser sobre todo la aparición de los estigmas, como símbolo de esa supuesta espiritualidad del fenómeno, y la existencia en un momento determinado de inmediatamente una serie de mensajes que generalmente, y por desgracia casi todos son apocalípticos, porque seamos sinceros, la sensación de miedo de un mensaje siempre llega más al público que si nos dijeran, bueno, dentro de 15 días vamos a ser todos felices. O sea, el miedo es más fácil de controlar sobre las personas que los mensajes agradables. Entonces, sin duda alguna tenemos esa situación. ¿Cuál es el gran problema de los estigmas? La dificultad en un momento determinado de llegar a ellos. En España, en el último siglo pasado, en el siglo XX, hemos tenido estigmas de todas las formas y todos los modelos, y analizados,
casi ninguno. Bueno, analizados casi ninguno, pero por ejemplo el doctor Alonso Fernández trabajó mucho con el caso del Palmar de Troya, ¿no? Bueno, y de otros. Yo creo que aproximadamente en el mundo están contabilizados unos 500 casos de estigmas, y de ellos están recogidos en mi libro pues 8 casos. Es decir, una casuística muy importante, importantísima. Yo creo que la casuística más numerosa que se recoge en un libro. Y entonces realmente hasta aquí, hasta estas últimas publicaciones, se venía pensando en la alternativa, cuando se presentaban los estigmas, si eran un fraude o un milagro. Entonces, a partir del libro y de otras publicaciones que ha habido, pero sobre todo yo creo que las influencias de mi propio libro, es que el planteamiento es distinto. ¿Se trata de estigmas espontáneos o de estigmas artificiales, inducidos, provocados? Si se trata de estigmas espontáneos, no tienen por qué ser milagrosos, porque hay fenómenos psicosomáticos todavía más extraños y ajenos a la religión, que son muy conocidos. Si se trata de fenómenos inducidos, muchas veces no son fraudulentos, porque son provocados por la misma persona en estado de sueño o por personas de su grupo, porque con muchísima frecuencia, como antes aludíamos al hablar del Escorial, existe un grupo muy bien organizado en torno a la persona sacralizada o estigmatizada. Quiero también que participen con nosotros en un pequeño viaje que vamos a hacer a uno de los lugares de apariciones de la Virgen en Europa que ha sido más conocido en estos últimos años. Me estoy refiriendo a Medjugorje, en la antigua Yugoslavia, un lugar que se hizo famoso precisamente durante la guerra de los Balcanes y en donde se produjeron una serie de hechos supuestamente milagrosos, de apariciones de la Virgen, que dieron la vuelta al mundo. Una de las personas que mejor ha conocido esos acontecimientos, porque estuvo allí investigándolo, ha sido la periodista y escritora Isabel Pisano. A Isabel Pisano le preguntábamos al respecto de cómo ocurrió aquello. Ella era corresponsal de guerra en aquellos tiempos difíciles y nos recuerda el arranque de aquellos episodios, cómo ocurrió todo. Estos niños fueron arrestados por el gobierno de Tito. Un padre que ahora desgraciadamente ha muerto, que se llama Zlatko Barbaric, fue torturado, fueron encarcelados, fueron muy perseguidos, pero ellos, la Virgen les decía una cosa que en ese momento era inexplicable. Le decía: rezad, reconciliaos y ayunad. Entonces, bueno, pues no tenía sentido rezar, reconciliaos. ¿Quién se había peleado? Era una cosa que 10 años atrás no tenía sentido. Entonces, 10 años más tarde, la guerra empieza en Mostar, a 20 kilómetros de Medjugorje, y Medjugorje no es nunca tocada. Un piloto serbio dice: bueno, ¿qué es esa estupidez? Que las bombas no van a caer en Medjugorje, que la Virgen, que la protección. Sale con un escuadrón y en mitad llegando, un día espléndido como hoy, con este sol, con esta luz, salen y quieren bombardear, y sobre Medjugorje hay una nube negra impresionante y no pueden. Y así, bueno, pues 3 o 4 días, 5 días, una semana, el tío que quería bombardear Medjugorje y no lo logra. Entonces un día ya vuelve y otra vez el sol esplendente y la nube se había ido. Y entonces va de nuevo y otra vez en la nube. Entonces él tira varias bombas en Medjugorje, así, a ciegas. Y las bombas no explotan y el hombre se convierte. No es la primera vez que ocurren cosas de esa naturaleza. También se atribuye a la Virgen de Fátima casi el anuncio de una Segunda Guerra Mundial, cuando apenas estaba finalizando la primera, en época de las apariciones en 1917. Pero en el caso de Isabel Pisano, como corresponsal de guerra, también protagonizó algo bastante singular. En 1993 parece que un lector de Oggi se dio cuenta de que en una de las fotos que ella obtuvo en ese lugar, en Medjugorje,
había aparecido algo extraordinario, algo raro, algo que tiene que ver con esas apariciones de la Virgen. Nos lo explica y lo vemos. Paso cantidad de situaciones dramáticas y bueno, mando las fotos por avión para el Oggi, al final cuando vuelvo las miro y tal. Bueno, un día me entero por un señor que me llama que en esas fotos estaba la Virgen María. Yo, bueno, un borracho a esta hora de la mañana, pues tampoco es el caso, ¿no? Y entonces digo, dígame usted el número del Oggi. Y me dice, pues el número tal. Como tengo el archivo debajo, pues cogí, lo miré, y efectivamente dice, ¿ves a señora de blanco delante de la cruz? Digo, pues, ¿cómo no la voy a ver si está en primer plano? Dice, bueno, pues mire arriba. Y miré arriba y estaba la Virgen María como la retrataban los niños, con el velo, con una túnica celeste, con una túnica blanca, con una especie de peplo celeste, con el pelito negro. Y entonces me di cuenta que durante todo mi viaje la Virgen había sido mi compañera, que ella había estado conmigo cuando bombardearon el hotel, cuando le tiraron al coche. Ella había sido mi compañera de viaje durante todo el tiempo. Esa imagen obviamente cambió mi vida. A Isabel le hemos tenido que preguntar en estos días por una persona que, por desgracia, ha estado de actualidad por su fallecimiento, que ha sido Yasser Arafat. Ella conoció muy de cerca al líder palestino y nos cuenta también algo que encaja en cierta manera con los temas que estamos sobrevolando esta noche en el otro lado de la realidad, que Yasser Arafat de muchas formas y en muchos momentos de su vida se salvó casi de milagro de ser objeto de un atentado, de un accidente de avión. Escuchémosla. Yo pienso que él tenía un enorme poder mediánico, casi una cosa extraordinaria, porque que le venía de la oración y de su diálogo con Alá, porque es increíble que tú te bombardean la casa y tú has salido 3 minutos antes. Y además a él le salvó mucho el amor de las mujeres. Le salvó Intisar al-Yasir, la viuda de Abu Jihad, y le salvó Nada Yazruti, su compañera. Su compañera recibió las balas que iban destinadas a él. Una mujer se ha incorporado a nuestra mesa de trabajo, precisamente. Es Carmen Porter, ustedes ya la conocen. Buenas noches, Carmen. Buenas noches, Javier. Carmen, además, ha publicado un libro que se titula Misterios de la Iglesia, donde se analizan algunos episodios de apariciones realmente singulares. Antes hablábamos de esa comunión mística extraña en el caso de la vidente coreana Julia Young, pero esto también se ha producido en España, en concreto en un lugar que tú conoces muy bien, en Garabandal. San Sebastián de Garabandal. Cuéntanos cómo fueron esas apariciones, Carmen. Pues estas apariciones se comienzan a producir en 1961. 4 niñas son testigos de ellas. Dice que en determinado momento, después de la chiquilla de estar cogiendo unas manzanas en un huerto cercano que pertenecía al maestro, ellas empiezan en un callejón a jugar y allí de repente es cuando tiene lugar la primera aparición. En primer lugar es solo Conchita, una de ellas, que será la principal vidente de Garabandal, la que ve a esta señora. Dice que es una señora vestida de blanco, que ella identifica con la Virgen y que le da una serie de mensajes bastante catastróficos que tiene que comunicar a la humanidad. La gente tiene que rezar más, la gente tiene que dejar de cometer pecados, porque si no vamos a ir hacia el fin de los días, hacia el fin del mundo. Es muy curioso los fenómenos que se dan en estas apariciones, que nunca, hay que decirlo, fueron aprobadas por la Iglesia Católica. Pero hay fenómenos como las comuniones místicas de las que hablábamos antes, que incluso fueron grabadas delante de las cámaras, antiguas cámaras de vídeo que había en la época. También iban varios kilómetros hasta que subían a Los Pinos, que era donde posteriormente se empezó a aparecer esa imagen virginal. Iban caminando hacia atrás, con la cabeza echada completamente hacia atrás, caían en unos éxtasis muy profundos, incluso llegaban a pincharles en las manos, llegaban a quemarles con una vela y ellas no reaccionaban
reaccionaban a ninguno de esos estímulos. Padre Guijarro, de las apariciones de este siglo, bueno, las de Garabandal son de 1961 y estamos viendo imágenes de esas niñas. Del siglo XX, estamos ya en el XXI. Sí. Pero en el siglo XX, una de las apariciones, quizá la más importante, sin duda, es las apariciones de Fátima en Portugal. Unas apariciones que además han tenido muy buena consideración por parte de la Iglesia, ¿no? Sí. Realmente sí. ¿Hasta qué punto esas apariciones, digamos, que ya son oficiales o aceptadas por la Iglesia? Una cosa es, como decía yo antes, la experiencia individual del que recibe la aparición, y otra cosa el que con ese motivo personas que no han recibido la aparición vayan teniendo o una conversión de su vida o un aumento de la religiosidad y de la piedad, y que en el sitio de las apariciones o en otro sitio distinto se vaya desarrollando una devoción a una advocación particular de la Santísima Virgen. Pero, por Iglesias de Nuestra Señora de Fátima, por ejemplo, además del pueblo de Fátima en Portugal, tenemos en bastantes ciudades. En Madrid tenemos una parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, y en muchos más sitios, ¿no? Hay cosas muy curiosas con respecto a este caso. Por ejemplo, la vidente Lucía, que en la época tenía muy pocos años, tenía 9 años, si no me equivoco, ahora tiene 93, todavía vive, ¿no? Sí. Y esta mujer hace poco fue protagonista, en el año 2000, indirecta, porque se reveló ese famoso tercer secreto de Fátima. Un tercer secreto que, al parecer, según la interpretación del Vaticano, tenía que ver con el atentado a Juan Pablo II en la plaza de San Pedro. ¿Esto qué consideración le merece? El texto del tercer secreto de Fátima, lo mismo que los anteriores, se encuentra en unas páginas manuscritas por la vidente que han sido publicadas en edición facsímil, y que eso está al alcance de cualquiera que sepa leer en portugués, vamos, cosa que está casi al alcance de cualquiera. Ahí está el texto. Entonces se habla, sí, del sufrimiento de la Iglesia, cosa que ya lo dice el Señor desde el Evangelio, que va a haber tribulación, y que la ha habido siempre y que la seguirá habiendo, no solo en el siglo XX, en el siglo XXI, sino en los que vengan después. Y se habla del triunfo de la Iglesia a pesar de la tribulación, y bien, eso, y ahí está el texto. Que se quiera interpretar que la tribulación de la Iglesia es este hecho puntual y concreto, y cualquier otro hecho que sea tribulación en un momento o en otro. Claro que en este momento se habla más, en aquel momento concreto se habló más, por ejemplo, pues del atentado contra la persona del Papa Juan Pablo II, precisamente porque tuvo lugar un día 13 de mayo. Entonces, pues, al hacer ver las coincidencias, es que se refiere a esto y exclusivamente a esto. Ahí está el texto, que lo lean. Vamos a ver si efectivamente se dice esto o no, o es un mensaje mucho más genérico que no desciende a este caso concreto, que convendría más por un cierto morbo, un cierto interés, en decir es que ya en 1917 se anunció que el Papa el 13 de mayo le iban a dar un tiro en la Plaza de San Pedro. Pues, ahí en el texto desde luego no lo pone. Carmen Porter, ¿no? Se dijo, no, pero un momento. Sí. Yo estaba en Roma el día que se publicó esto. Yo vi sacar los fardos del correo diplomático por donde se mandaban los ejemplares a todas las nunciaturas. Es que me encontré con una furgoneta de correos, estaba en aquel momento ahí dentro. Y se especuló sobre si se iba a publicar el texto completo o no se iba a publicar el texto completo. Claro, como se trata de unas hojas de cuaderno rayado y se publicó en facsímil, el que quiera decir que hemos cortado, que hemos añadido, que conviene, que hay más, que lo sigue diciendo, pero ahí está el facsímil. Es decir, que el mensaje se divulgó lo que había y no hay más. Sí. Pero es curioso, Carmen Porter, que en otras apariciones, como en el caso de Garabandal, también se anuncian tiempos de tribulación, ¿no? Efectivamente. Y los mensajes son muy duros, incluso en algunos momentos.
momentos. Sí, suelen ser, como habéis comentado antes, muy apocalípticos. En Garabandal, por ejemplo, se habla de la copa que está a punto de rebosar, que ya ha rebosado. Incluso se fijó una fecha para el fin del mundo. La gente fue allí, la gente se acercó hasta San Sebastián de Garabandal, incluso enfermos a los que traían en helicóptero, y esa fecha no se produjo, ese fin del mundo no estuvo. Luego dijeron los principales videntes, que además viven ya fuera de España, vive la mayoría en Estados Unidos, donde sí que sigue acudiendo gente, acudiendo peregrinos a Garabandal, precisamente desde Estados Unidos. Desde España ya casi nadie se acuerda de las apariciones de Garabandal, pero allí la principal vidente, Conchita, sí que es verdad que sigue diciendo que ha tenido esas apariciones de la Virgen, y siguen acudiendo autobuses enteros. Incluso cuando tú entras a San Sebastián de Garabandal tienes la bandera de Estados Unidos a la entrada. Extraña cuestión la de las apariciones de la Virgen, la de los milagros, que duda cabe que tanto la ciencia como la religión van a tener que trabajar muy fuerte, y si se puede, codo con codo, para resolver algunos de estos enigmas. Pero esto va a tener que ser desarrollado en próximas ediciones de este programa. Estamos en esos instantes finales en los que Carmen también es la portavoz de todos ustedes y nos trae las dudas, las imágenes y las cuestiones que más les preocupan. En este caso, Carmen, esta semana también tenemos imágenes muy llamativas que mostrar a nuestros espectadores, ¿verdad? Sí, Miguel Ángel Cruz nos mandaba unas fotografías que había tomado pues en una casa de campo, en el jardín, era en la casa de sus padres, y fueron tomadas con una cámara digital. Pues en principio vemos un jardín muy bonito, muy bien cuidado, y en una de esas tomas, solamente en una, aparece una especie, ahí la tenemos, como esa pestaña que aparece por ahí arriba. Bueno, pues hemos mandado a analizar la fotografía y nos han dado varias pautas que puede ser. Aquí vemos el negativo que han estudiado nuestros informáticos, y nos dicen que puede ser dos motivos. Una, reflejo de una luz, que hubiera algún cristal cercano y haya podido hacer ese efecto. O también podía ser alguna especie de humo, o alguien que estuviera fumando, que es muy típico que salga. De todas formas, la están analizando más en profundidad. O sea, no está claro el tema no todavía. Está claro del todo. Y no podría ser la correa, por ejemplo, de la cámara, que muchas veces ha dado pie a infinitas confusiones, ¿no? También, pero en este caso, al estar en esa posición tan concreta, no lo descartan, pero todavía no lo saben muy seguro. Están investigando más. Esto es llamativo, Carmen, porque en muchos lugares de apariciones también se han obtenido muchísimas imágenes de destellos, de luces, de virutas de humo formando siluetas extrañas. Es decir, que estamos en un incluso de lo que se creía que era la Virgen en Zeitún, por ejemplo, en Egipto. En Egipto, Javier. Sí, en un punto en el que creo que tenemos incluso imágenes de Zeitún para comentar, pero ahí entraríamos, viendo esas imágenes de Zeitún, en algo que trasciende un poco lo psicológico. Ya no estamos hablando de influencia de la mente sobre el cuerpo, es algo que están viendo muchas personas. Estas imágenes fueron obtenidas en los 60 en la ciudad del Cairo. Eso es, en 1968 en el Cairo, y hasta Abdel Nasser, entonces presidente de Egipto, fue testigo, ¿no?, de esto. Sí, millones de personas fueron testigos de estas apariciones. Además, incluso Egipto, el Cairo, la ciudad del Cairo, quedó apagada durante unas horas porque querían investigar si se trataba de algún holograma que estaban emitiendo desde algún punto de la ciudad. Descartaron esa posibilidad, y lo cierto es que durante varias jornadas apareció en los diarios a nivel mundial en portada esta imagen de lo que se creía que era la Virgen. Un misterio de 1968. Pero hay otros misterios que nos pillan más cerca en el tiempo, otras cosas por las que nos preguntan nuestros espectadores. ¿Qué más? Estefanía González nos escribía y nos dice que vio un reportaje sobre las minas de Río Tinto, que en ese reportaje se decía o se comparaba este paraje con el suelo de Marte. Nos preguntaba si esto es realidad o si se está haciendo algún experimento en esas minas de Río Tinto. Y la verdad, pues como siempre, hemos hecho bien los deberes y hemos acudido a Javier Gómez Elvira. Él es vicedirector del Centro de Astrobiología aquí en Madrid, y si quieres oímos lo que él nos dijo. Adelante. Existen en el mundo muchos lugares en donde la vida se desarrolla en condiciones extremas. Por ejemplo, en el desierto de Atacama, que es el lugar más seco del planeta, pues se sabe que hay ciertos microorganismos. Se sabe, por ejemplo, o conocemos que en el Río Tinto
que es una zona con un río que mantiene unas condiciones de extrema acidez, también mantiene un ecosistema bastante importante. De hecho, por ejemplo, detrás de mí se puede ver una maqueta que tenemos en la que se reproduce el ciclo biológico que se da en el río Tinto, el ciclo geobiológico que se da en el río Tinto. Lo que tienen en común todos estos lugares extremos es que la vida se ha desarrollado en unas condiciones muy fuera de las condiciones normales, y lo que demuestran de alguna forma es que si se puede desarrollar en esas condiciones en la Tierra, pues en condiciones quizás similares se puede desarrollar fuera de nuestro entorno. Seguimos contando con su participación y pidiéndoles que opinen y nos ayuden a diseñar futuros programas del otro lado de la realidad. En este caso, a través de una encuesta que tenemos abierta a través de la página de Telemadrid, www.telemadrid.es. En esa página web ustedes pueden participar en la encuesta que Carmen ahora nos va a comentar. Carmen, adelante. Pues sí, además esta encuesta me gusta mucho. ¿Qué personaje histórico le parece más misterioso a nuestros espectadores? Y le damos 4 opciones para que elija: Leonardo, Julio Verne, Tutankamón o Jesús de Nazaret. Yo creo que ya sé por dónde van los tiros y cuál va a ganar. No me lo digas, Carmen, no me lo digas. Si además quieren escribirnos y mandarnos imágenes o participar con nosotros en algunos de los temas que nosotros planteamos, aportándonos más información, ¿dónde pueden dirigirse? Pues tienen 2 vías, como siempre, Javier. Una es a través del mail en madrid.elotrolado@telemadrid.es, y si nos quieren mandar pues cualquier postal, si se van de viaje, cualquier carta, cualquier documento, lo pueden hacer a Telemadrid, al programa El Otro Lado, Paseo del Príncipe número 3, Pozuelo de Alarcón 28223. El código postal, Madrid, por supuesto. Gracias, Carmen. El verdadero prodigio de esta noche es cómo se escapa el tiempo en televisión. Tenemos que agradecer a nuestros invitados, tanto al doctor Alonso Fernández, su participación. Muchas gracias. Encantado. ¿Se puede decir algo más? Una palabra, como punto final. Pues que muchos de estos hechos están condicionados por lo que llamamos hoy predicciones autocumplidoras. Y lo dejamos ahí. Y recordar también lo que decía Basilio en El Quijote. Muchos milagros, hay menos milagros y más industria. Menos milagros y más industria. Bien, nos quedaremos por lo menos con esa precaución, y también, desde luego, agradecer su participación al padre José Francisco Guijarro. Muchas gracias, buenas noches. Y al doctor Manuel Berrocal. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Les emplazamos para que nos acompañen dentro de 7 días con una nueva edición del Otro Lado de la Realidad, repleta de misterios. En esta nueva ocasión, dentro de una semana, hablaremos de misterios que tienen como escenario la ciudad y la Comunidad de Madrid. Más que nunca no pueden perdérselo. Buenas noches.